Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer un video completamente diferente a lo que acostumbro a hacer en este canal, ya que el día de hoy vamos a hacer un homenaje. Vamos a hacer un video recordando a una figura muy importante en la música de los últimos años, una persona que trascendió al medio artístico al que se dedicaba y que significó para muchas personas, incluido yo, una figura muy importante en un momento muy difícil desde nuestra vida. Y es que, como yo ya he mencionado en más de alguna ocasión en este canal, durante mi infancia y durante mi adolescencia sufrí de ansiedad y de depresión. Me encontraba en un pozo muy oscuro del cual no podía salir, y realmente eran muy pocas las cosas que me generaban algo de ilusión y que me hacían sentir menos miserable de lo que me sentía en aquel entonces. Y una de esas pocas cosas que me generaban ilusión y que genuinamente me ayudaron a poder salir de esa situación, a poder mirar hacia el futuro sin temor, a poder enfrentar la vida de una mejor manera, fue la música de Linkin Park. Para mí en aquel entonces aún eran unos desconocidos, yo recién estaba empezando a escuchar metal, recién estaba empezando a escuchar música en general, y Linkin Park me cambió la vida. Genuinamente me ayudaron a poder salir de mi depresión, sus letras me llegaron a lo más profundo de mi corazón, y sin duda alguna estoy seguro de que esta situación se repite con muchísimos otros fans o con muchísimos otros oyentes, porque la música de Linkin Park tiene este poder, tiene el poder de tocar fondo en las personas que las escuchan, porque siempre hablaron de problemas humanos, siempre hablaron de temas con los cuales todos, cualquier persona normal como tú o como yo, nos podríamos llegar a identificar, o problemas a los cuales nos podríamos llegar a enfrentar. Y es que precisamente eso fue lo que hizo que el nu metal se convirtiera en un género tan mainstream, porque rompió con los estereotipos que había establecido el metal hasta ese entonces. El metal hasta antes de los 90 solamente era hablar de sexo, de drogas, de groupies, de eventos históricos, de temáticas que ya estaban muy tocadas y muy explotadas. Ya se habían generado unos ciertos estereotipos alrededor del metal, y llegó una nueva generación de artistas como lo fue Korn, Deftones, System of a Down, Slipknot, que todos empezaron a hablar de temas mucho más humanos, temas como el acoso escolar, como el bullying, como el abuso sexual, problemas familiares, problemas emocionales, e incluso desde siendo un niño, porque un niño se piensa que es pura ilusión, que es pura felicidad, y no es así. Los niños también se pueden sentir muy abrumados y muy afectados por el entorno que los rodea, y si un niño nace en un entorno desfavorecido, en un punto de la sociedad muy crítico, o simplemente tiene muy mala suerte en su vida, puede llegar a un punto en el cual no exista retorno, puede llegar a un punto muy oscuro del cual sea muy difícil salir. Y creo que esto fue el caso precisamente de Chester Bennington, una persona que desde hace mucho tiempo se sabe que sufrió de acoso durante su infancia, que fue víctima de abuso sexual infantil, que tuvo problemas económicos, tuvo problemas familiares, como todos los hemos tenido, y que no fue hasta la universidad que conoció a sus colegas y compañeros con los cuales acabaría formando su banda, cuando comenzó a salir adelante. Y esta historia es aún más impactante porque Chester Bennington no nació en una cuna de oro, se hizo a sí mismo, salió adelante creyendo en él mismo, creyendo en sus compañeros, armando un grupo de amigos fieles de los cuales nunca se separaría, y acabaron creando uno de los mayores imperios en la música metal de los últimos años. De hecho, yo me atrevería a decir que Linkin Park a secas es la banda de metal más exitosa de la historia. Y esto lo digo simplemente fijándome en los números que han generado sus canciones. Y si no está en el top 1, estaré ahí rivalizando con las grandes bandas del metal, como lo puede ser Metallica, Iron Maiden, Rammstein. Todas estas bandas que siempre llenan estadios a donde quiera que vayan, también Linkin Park se encuentra ahí, se encuentra en ese pedestal, en ese podio. Hasta ese nivel de fama y de éxito llegaron los Linkin Park. Y Chester Bennington, al ser el cantante, al ser la cara y la imagen pública de la banda, se encontraba aún en lo más alto. Chester Bennington lo tenía todo, era millonario, había formado una preciosa familia, estaba felizmente casado y, si no me equivoco, tenía 3 hijos. Y no solo eso, había conseguido un legado musical. La gente lo amaba, la gente lo admiraba, lo respetaba. Era una de las voces más talentosas jamás vistas en el metal. Yo lo considero el mejor cantante de la historia del nu metal y uno de los mejores cantantes en la historia de metal en general.
era uno de los mejores screamers de su momento. Sin duda alguna tenía un talentazo, una capacidad tanto de cantar muy agresivo como al mismo tiempo tener una voz muy angelical. Y como digo, si le sumamos el tema de la fama, el tema del dinero, el tema del éxito e incluso el tema de haber sido respetado por todos en la comunidad del metal, tanto como para poder colaborar con otros artistas, para poder subir al escenario con otros grupos, incluso para poder haber cumplido uno de sus mayores sueños, que fue tocar con una de sus bandas favoritas como lo fueron los Stone Temple Pilots. Nada de esto que he mencionado hasta ahora hicieron que Chester Bennington alcanzara la plenitud. Nada de esto hizo que Chester Bennington en su momento se considerara 100% realizado, 100% completo. Aún había un vacío en él, no encontraba la paz interior. Y es que Chester Bennington, días antes de su muerte, declaraba en una entrevista que él sentía miedo de quedarse solo en su cabeza. Él sentía miedo de quedarse solo con sus pensamientos. Él consideraba que dentro de su cabeza había un mundo completo, pero un mundo el cual para él era desconocido y el cual le aterraba. Si se encontraba él solo en ese mundo con él mismo, se sentía aterrado. Y esto es algo que en su momento generó risas. Hasta el propio Chester Bennington se rió de ello, porque nadie se esperaba que tuviese un significado más trascendental o que estuviese siendo referencia a algo mucho más profundo. Pero es que, como siempre sucede en este tipo de casos, las personas generan una fachada, generan una carátula que tapan lo que hay detrás de ellas, y nosotros no somos capaces de ver más allá de lo que ven nuestros simples ojos. Pero como siempre digo, lo importante a la hora de enfrentar un problema o de dedicarte a una actividad en concreto no es lo material, no es lo que hagas tú con ello, sino lo verdaderamente importante es la mentalidad, lo que está aquí en tu cabeza, tu estabilidad emocional, tu salud mental. ¿Por qué? Porque existe un mundo completo dentro de ti. Existe un mundo en el cual existes tú con tus propias emociones, con tus propios sentimientos, con tus sensaciones, con tus cualidades y con tus virtudes y con tus debilidades, con tus talentos y con tus pecados. Básicamente eres tú solo contra el mundo. El mundo entero se vuelve un completo desconocido cuando no eres capaz de sentirte cómodo contigo mismo. Es mediante el entendimiento del yo, es mediante la comprensión de uno mismo, mediante el autoconocimiento y la autoinspección, que uno acaba conociéndose cómo es en realidad, de qué es lo que verdad le gusta y qué es lo que no le gusta, de qué es lo que lo mantiene motivado y de qué es lo que no le mantiene motivado. Y sobre todo, uno acaba encontrando las respuestas a las preguntas más importantes que puedan servir como sustento para nuestra vida diaria. ¿Quién somos? ¿A qué hemos venido? ¿De dónde venimos? ¿Para qué hemos nacido? Todas estas preguntas es normal que nos las preguntemos. Pero si no somos capaces de responder a estas preguntas existenciales, no somos capaces de poner valor sobre nuestra propia vida, no somos capaces de encontrarnos a nosotros mismos, de saber en qué sitio estamos parados, en qué punto de nuestra vida nos encontramos, de qué representamos en este mundo, a qué hemos venido, no vamos a ser capaces de disfrutar lo que el mundo tiene para ofrecernos. El mundo tiene belleza, pero hay que saber mirarla con los ojos correctos. Y en esta ocasión, el caso de Chester Bennington, la muerte de Chester Bennington, para mí significa eso. Simboliza el cómo una persona que lo tenía absolutamente todo para ser feliz, de todas maneras no consiguió serlo. El cómo una persona que tenía todos los recursos a la mano, todo el dinero al alcance, todos los bienes materiales, todo lo que podría llegar a satisfacerlo de manera física o carnal, de todas maneras se sentía vacío por dentro, se sentía abrumado, se sentía solo, se sentía infeliz. Y es una persona que siempre se mostró alegre, que siempre se mostró proactiva por la felicidad, que mostraba una gran empatía, que mostraba un gran corazón, se bajaba a cantar con los fans, siempre recordaba a los fanáticos que se acercaban a platicarle alguna historia o algún problema porque estuvieran pasando. Siempre estuvo a favor de la salud mental, siempre ayudó a las personas a que pudieran ser felices y a que pudieran disfrutar mejor su vida. Fue una persona que siempre fue un gran amigo, que siempre fue un gran padre, que siempre fue un gran esposo, siempre fue una gran persona en realidad. Era una persona admirable, respetado por toda la comunidad del metal y en general un famoso al cual tú podrías ver y adoptar como ídolo, un modelo a seguir, una persona de la cual puedes estar seguro que está yendo por el camino correcto. Y en realidad no era así. En realidad Chester Bennington desde su infancia siempre luchó contra sus demonios internos. Y aquel 20 de julio de 2017 puso fin a esta lucha.
Él decidió ir por la vía rápida. Quizá algunos incluso se atrevan a decir que es de cobardes atrever a ponerse fin a nuestra propia vida, pero para mí lo que simboliza la muerte de este cantante, que como digo es una figura muy importante en mi vida, porque me ayudó a salir de un momento muy difícil, porque logré percibir lo que Chester Bennington en su momento sufrió y padeció a través de sus letras, a través de sus canciones. Chester Bennington siempre expresó todo lo que vivió y expresó todas sus ideas, todos sus sentimientos a través de sus letras. Y es a través de la música que Chester Bennington pudo ayudar a miles de millones de personas a salir de momentos difíciles particulares. De cada uno de ellos supo encontrar un amigo, supo encontrar un consuelo en las canciones de Chester Bennington. Y con esto es aún más impactante ver cómo es que acabó la vida de Chester Bennington. Como digo, no hay nada material que sea capaz de hacerte sentir satisfecho si tú dentro de ti mismo no lo estás. No hay nada material, no hay dinero en el mundo, no hay fama en el mundo que sea capaz de hacerte alcanzar la verdadera felicidad si no estás feliz contigo mismo, si no te encuentras a gusto en el sitio en el cual estás. Chester Bennington se encontraba casado, tenía 3 hijos, tenía incluso hasta una responsabilidad como padre y nada de eso lo detuvo a hacer lo que acabó haciendo. Para mí es un recordatorio de que incluso un famoso, de que incluso un millonario, de que incluso alguien que lo tiene todo al alcance puede estar sufriendo por dentro. Puede ser una persona que no esté siendo feliz, que no esté disfrutando de su vida, aunque no tenga problemas, aunque no tenga carencias, aunque lo tenga todo resuelto, aunque vaya a tener una salud increíble hasta dentro de muchísimos años, puede estar deseando por dentro morirse. Y es un caso bastante triste, precisamente porque es una muerte casi anunciada. Es una muerte que se fue arrastrando, que se fue postergando, que fue luchando para evitar que llegase y acabó llegando. Chester Bennington ese mismo año 2017 sacó una canción que prácticamente sirve como despedida de este mundo, ya que el día de su fallecimiento no encontraron ninguna carta, no dejó ningún tipo de mensaje más que esa última canción. En el último álbum de la banda de Linkin Park en 2017 llamado One More Light, Chester Bennington cantó una canción que al día de hoy sirve casi como de despedida de este mundo. Una canción que te rompe el corazón de solamente escucharla, sobre todo al entender el cómo fue que terminó la vida de Chester Bennington. Una canción que sirve, como digo, de carta de despedida, una canción que sirve para expresar todo lo que Chester Bennington estaba viviendo hasta ese entonces y todo lo que acabaría significando el momento de su muerte. Es una canción, como digo, desgarradora. Para mí es una de las canciones más tristes que he escuchado en mi vida y sin duda alguna es un reflejo del dolor y la presión que sentía Chester dentro de sí. Una persona que aunque tenía a los mejores amigos que podía tener, a la mejor esposa que podía tener, la mejor compañía que podía tener, el mejor trabajo que se puede tener, ni así se sentía satisfecho, ni así era capaz de sentirse realizado. Y esto para mí es un mensaje importante. Creo que todas las personas aquí atravesamos siempre con situaciones difíciles. Creo que todas las personas siempre nos acabamos enfrentando a algún que otro problema. Pero lo importante no son las situaciones a las que nos vamos a enfrentar, porque situaciones siempre habrá. El vivir implica que habrá situaciones, implica que habrá conflicto. Lo importante es saber en dónde nos encontramos, quiénes somos, dónde estamos parados, hacia dónde estamos avanzando y para qué estamos avanzando. Todas estas preguntas es importante resolverlas antes de querer hacer cualquier cosa en esta vida. Y una vez comprendemos lo que somos en verdad, lo que queremos ser en un futuro, lo que queremos mejorar de nosotros mismos, lo que sabemos que nos vulnera, lo que sabemos que no nos gusta, lo que sabemos que nos hace daño y sobre todo al saber lo que nos hace fuertes, lo que nos hace ser nosotros y lo que nos hace ser más felices, hasta ese punto es cuando podremos empezar a disfrutar de lo que la vida nos tiene para ofrecer. Nada en esta vida nos va a parecer lo verdaderamente satisfactorio si no estamos felices con nosotros mismos. Primero tenemos que cuidar de nuestro mundo interior para poder apreciar la belleza del mundo exterior. Porque si no, nada de lo que este mundo nos ofrezca nos hará querer despertar otro día más. Para mí, la muerte de Chester Bennington nos deja un mensaje de que lo importante no es lo que está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Comprendernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y saber cuidarnos a nosotros mismos. Para mí eso es lo que representa la muerte de Chester Bennington. Intento siempre darle este significado para que no se perciba como algo mucho más trágico o mucho más negativo de lo que en realidad es,
porque ciertamente el suicidio es algo muy aterrador, es algo muy delicado y que sin duda alguna es uno de los problemas más palpables de la sociedad de hoy en día. El cómo la sociedad muchas veces abandona al individuo y lo deja a su propia suerte, e incluso, como podemos ver, personas que lo tienen todo para ser felices. Ahora imagínense aquellas personas que de verdad sufren día con día, que tienen responsabilidades, que tienen presión encima. Es importante saber dónde nos encontramos y saber hacia dónde apuntamos para poder disfrutar del camino. Si no, simplemente parecerá que estamos viviendo un día detrás de otro como un bucle eterno, y lo único que vamos a querer es parar, detener ese bucle. Y es por eso que creo que el verdadero mensaje detrás de toda la trágica vida que tuvo Chester Bennington es que tenemos que aprender a ser felices, tenemos que aprender a seguir adelante y nunca rendirnos, siempre seguir luchando, aunque sea contra nosotros mismos, aunque sea contra nuestros propios demonios. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir tratando de mejorar, ser mejores personas día con día, para nosotros mismos y para las personas que nos rodean. Muchas gracias a todos por ver este video. Desde aquí mando un saludo hasta el cielo a mi cantante favorito, Chester Bennington. De verdad es una pena que su vida haya terminado así. Obviamente hay muchísimos músicos que se han suicidado a lo largo de la historia, pero a mí el caso particular de Chester Bennington siempre me pareció muy impactante. Yo los conocí un par de años después de que sucediera esto y aún así me dolía como si hubiese vivido la noticia. Cada 20 de julio me parecía un día súper triste y súper trágico, porque no podía pensar en otra cosa que no fuese el que estaba viviendo Chester para llegar a ese punto, porque es algo en lo cual yo también estuve sumergido, es algo que también me pudo haber pasado a mí, yo también pude terminar como él, pero es gracias a él precisamente que no sucedió, y gracias a que él expresó su vida y expresó sus sentimientos a través de su música, que personas como yo y como cualquier otro fans de Linkin Park estamos al día de hoy agradecidas con la banda, estamos al día de hoy agradecidos con que Chester Bennington haya decidido ser cantante, haya decidido dedicarse a la música, dedicarse al arte, porque sin duda alguna nos dejó uno de los mejores legados que se hayan visto en estos últimos años. Del siglo XXI es uno de los artistas más importantes de este siglo. Así que nada, muchas gracias a todos. En paz descanse Chester Bennington, 8 años ya de su fallecimiento, y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao!